Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. Entre nosotros hay rangos con privilegios, así como también contamos con distintos modus operandi, con la cual nos catalogamos con distintos nombres. Ahora les hablaré de los 4 diferentes estilos de hacer piratería. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder, entre ellas, ¿quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles eran sus móviles? Este término ha tenido 2 definiciones. Es la primera la que aquí nos compete, el cual está asociado al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha ido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barbanegra, hasta las mujeres como Mary Read y Anne Bonny. Esta actividad fue obra de asesinos, personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar o incluso traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, en las cuales traicionaron a la nación al vender secretos y dar asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales, y hay un encanto en torno a ellas. Siempre han existido los piratas, desde que la primera persona zarpó en un barco y navegó por los mares en la antigüedad. Los hubo en la antigua Grecia y el Imperio Romano. A los vikingos también los podemos tomar en cuenta. Existieron en China, la India, el Mediterráneo. Hoy en día aún existen hombres que se dedican a estos negocios. Ellos fueron la causa de que naciera la Armada Real o Guardia Costera, sobre todo con la intención de impedir el contrabandismo en los mares ingleses. Quienes cometen este acto delictivo han recibido diferentes nombres a lo largo de los siglos: pechelingue, filibustero, raquero, corsario, bucanero, pirata. Todos estos conceptos se distinguen entre sí por sutilezas que sin embargo resultan inapreciables para el marinero privado de su barco y degollado. Veremos el significado que se le ha adjudicado a cada uno de estos nombres y de dónde viene cada uno de ellos. En la presente cápsula hablaremos sobre la alimentación de estos hombres, en qué consistía su dieta, así como qué bebidas acostumbraban a beber, y las razones por las que ellos hacían el consumo de estas. Basta decir que en este trabajo solo nos abocaremos a hablar de los alimentos que los piratas consumían en su llamada Edad de Oro. Acompáñenme en este breve recorrido. Alimentación. Al inicio de sus viajes, en especial si estos fueran largos, la comida aún era fresca. Podían disfrutar de alimentos como la carne fresca, queso, huevos, pan, fruta, verduras, etc. Pero con el transcurrir de los días, dichos alimentos empezaban a agarrar un mal sabor.
No era raro que encontraran gusanos en la carne y el pan. Stuart Robertson diría en su obra La vida de los piratas que en el barco lo primero es deliberar hacia dónde dirigirse con el fin de aprovisionarse de comida. Esto quiere decir carne, porque no comen nada más durante sus viajes, a menos que consigan otros productos alimenticios de los españoles. Por supuesto que si querían disponer de carne fresca era necesario que llevaran animales vivos a bordo. Las gallinas eran para tener huevos o para comérselas. Este tipo de fauna la obtenían en granjas y algunas explotaciones de la costa. Podían ser robados, comprados o canjeados. Todos los marineros, no solo los piratas, llevaban provisiones en la bodega. Animales como gallinas, cabras, vacas, inclusive guardaban carne, misma que podía ser de dicha fauna. Para conservarla le echaban sal, pero entre más tiempo pasaba la carne con sal se endurecía. Para complementar e incluir en su dieta animales exóticos pescaban un poco, así como cazaban tortugas, aves tropicales y reptiles. En el caso de los vegetales, las frutas y verduras frescas, las cuales llevaban vitaminas y minerales que eran imprescindibles en su alimentación, eran un lujo bastante perecedero. Solo la obtenían en los momentos que los compraban a algún vendedor del puerto donde llevaban a vender su mercancía robada, o también en los momentos que los robaban a sus presas. Era raro que ellos las cultivaran en tierra firme. También llevaban galletas, que eran un alimento muy común en mar abierto. Estas eran muy secas, ya que estaban hechas a base de harina y agua. Con el tiempo se ponían duras e infestaban de insectos, por lo que antes de comerlas las golpeaban contra algo para tirarle los insectos, o las introducían dentro de sus bebidas y así estos bichos acababan por flotar en la superficie de sus líquidos. Si continuamos con Stuart Robertson, él también diría que estos bandoleros de mar cocinaban sus alimentos en ollas. Por lo general la comida más usual eran las sopas y estofados. Estas ollas nunca se lavaban. La comida fresca y las sobras de la anterior se arrojaban en los calderos para convertirse en la siguiente comida. Los cocineros del barco por lo general estaban equipados con poco más que unos sartenes, una estufa de fogón y un asador para la carne. Así como también debían de contar con una gran variedad de hierbas, especias y otros condimentos con los cuales pudieran disimular el gusto rancio o excesivamente salado de la comida. Esto al momento que llevaban un largo periodo a bordo. La carne podía ser correosa y dura, por lo que podía necesitar ser hervida en varias ocasiones. Si un miembro de la tripulación era desdentado, corría el peligro de morir de hambre. No se acostumbraba a comer frutas y verduras. Debido a la falta de vitaminas, por lo general se enfermaban de escorbuto, que hacía que se les caían los dientes y que su piel se cubría de llagas. François de Guibert agregaría en su enciclopedia Los piratas, que estos hombres también vivían de la pesca de mar, peces y tortugas. Es importante recalcar algo que Stuart Robertson señala. Al capitán no se le permite comer más ni mejor que al más humilde del barco. Si tienen noticia de que el plato del capitán está mejor servido que el suyo propio, los hombres cambian su comida por la del capitán. Sobre las bebidas acostumbradas, primero tenemos el agua. La transportaban en varios barriles, ya que después de poco tiempo en el mar se contaminaba y dejaba de ser saludable su consumo. Adquiría con ello un mal sabor. Los licores tales como el ron, vino, brandy, entre otros, se conservan mucho mejor. Esto era lo que preferían beber al sentarse a la mesa con estos líquidos. Paul Beck nos diría en su Descubre un barco pirata que usaban el alcohol para disfrazar el mal sabor del agua descompuesta. A bordo de estos navíos, la comida era mejor en los momentos que estaban cerca de tierra firme, donde robaban ganado o gallinas. Los huevos de gallina los llamaban frutas de cacareo. En las ocasiones que en la tripulación había quienes comían vegetales, también recogían frutas. En el Caribe se daba mucho la pesca de tortugas. Mientras más tiempo pasaban en alta mar, la comida se ponía peor. En un navío a la cocina se le conocía con el nombre de galera. Se ubicaba en la parte de enfrente del barco, la proa, ya que tenía que estar ubicada lejos del polvorín, debido a que aquí había una estufa con ladrillos. El cocinero debía ser muy cuidadoso con el fuego a bordo.
Al viajar a sotavento, el viento alejaba el humo que salía de la galera. De esta forma, los tripulantes en la cubierta corrían menos riesgo de asfixiarse con la humareda. En muchas ocasiones, a quienes perdían una extremidad los mandaban a trabajar como cocineros, porque ya no podían hacer trabajos en cubierta. Esta era la forma en la que podían seguir útiles para la tripulación. Stuart Robertson mencionaría un plato clásico en la mesa de un pirata, el cual se llamaba salmagundi o salmagondix. Es un nombre coloquial en francés. El autor menciona que es una receta favorita de los bucaneros en el Caribe, la cual se llevaron hasta África Occidental, Madagascar y las colonias americanas. Según el autor, este platillo consistía en ropa vieja, un estofado sustancioso en el que había lugar para casi todo, cualquier tipo de carne, buey, cerdo, cordero, pollo, cabrito, aves marinas, patos o tortugas. Podía cortarse en pedazos y ser marinada en un vino especiado. También cabía añadir al guisado arenques, anchoas y otros pescados, junto con verduras en vinagre, cebollas, col y huevos cocidos. Luego se aderezaba el menjunje con aceite, sal, vinagre, pimienta, semillas de mostaza y cualquier otro sazonador que se tuviese a mano. En conclusión, los alimentos frescos eran indispensables para cada marinero, ya que sin ellos podían sufrir enfermedades provocadas por una mala nutrición o incluso dolencias como el escorbuto. En el caso de la carne fresca, por lo general sacrificaban al animal en tierra, conservaban su carne en sal y la almacenaban en barriles, que a su vez guardaban en las bodegas de su barco. En tiempos de bonanza, estos hombres comían carne fresca, asada o a la barbacoa, con grandes cantidades de alcohol. Pero llegados los momentos difíciles recogían huesos de animales que ya habían comido, para guardarlos y hervirlos en sopa. Si la hambruna se extendía por mucho tiempo, incluso podían llegar a comerse sus propios aparejos y tiras de cuero. Podemos recordar la tripulación de Henry Morgan, quienes en 1670, durante su expedición por el Istmo de Panamá, se vieron obligados a comerse sus propias carteras de cuero. Cortaron la piel en tiras que mojaron en agua y atizaron con peras antes de cocerlas al fuego. Es así como subsistieron en los momentos de hambruna a la falta de comida. En muchas ocasiones la motivación al momento de elegir una ruta era con el fin de llegar a una isla en especial, o a una costa o zona de navegación en concreto. No era tanto por un botín, sino por la necesidad de reabastecerse de alimentos para su subsistencia, los cuales podían obtenerlos de un barco al que apresaron, o al buscar y cazar en las tierras adecuadas. En ocasiones los nativos de estas islas se acercaban a ellos en sus canoas, para hacer trueques y comerciar con sus productos. El agua potable tampoco era fácil de conseguir, sobre todo en los viajes largos, ya que esta por lo general era adquirida en tierra firme, en ríos, manantiales o en fuentes. Para determinar las condiciones de salubridad se tenían que aplicar pruebas rudimentarias. Solo se reducían a comprobar el grado de turbidez, el sabor y el olor del agua. Es así como determinaban si era apta para el consumo. A bordo de la nave no se podía garantizar que el agua permanecía limpia. Esa es la razón por la cual estos hombres preferían las bebidas alcohólicas, porque éstas sí podían mantenerse limpias y con un buen sabor. Pese a todo esto y no obstante, no todos los piratas fueron grandes bebedores. Recordemos a Black Bar Robert, quien prefería el té al alcohol. No obstante a todo esto, existían muchos mercados donde los piratas podían abastecerse de alimentos y bebidas, como Nassau en New Providence, Tortuga, entre muchos otros puertos diseminados por los trópicos y el litoral atlántico.
Y como ya lo hemos recalcado, muchas de las embarcaciones que sufrían de asaltos, estos más que nada eran para robar suministros de subsistencia, más que objetos de valor. Recordemos que los piratas eran hombres que vivían en el mar. Ahora que lo saben, se los dejo a su criterio. ¿Qué quieren ser? ¿Privater, bucanero, corsario, pirata? Elijan ser lo que desean ser, no huyan del peligro, luchen con honor y permanezcan juntos. Ningún pirata puede sobrevivir tanto tiempo solo. Por eso son las tripulaciones y los barcos. Tenemos que trabajar juntos o morir.